Que le damos la bienvenida, con experiencia, por supuesto, en defender presidentes. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Espinosa? Bueno, hablemos de esta acta de allanamiento. La presidenta ha querido invalidar, asegurando que el tiempo que se dio, en realidad, no fue prudente para luego usar este ariete e ingresar de esta manera a la casa de la jefa de Estado. ¿Esto es así, finalmente? No, el tiempo es absolutamente razonable de acuerdo a las circunstancias. Se ha entregado 10 minutos. En 10 minutos es altamente probable que abran la puerta y si alguien está o necesita cambiarse el pijama dentro de ese tiempo razonable, por supuesto que puede hacerlo. Entonces, pasados los 10 minutos, la policía y la fiscalía interpretan, quienes tienen un mandato judicial a la mano, que hay una negativa para que puedan ingresar al recinto. Y frente a esa negativa, el juez autorizó un descerraje, que es lo que hemos visto. Cogen una comba e ingresan a la fuerza, pero empleando un uso de la fuerza legítimo autorizado por un juez. Así que ese argumento del abuso y la desproporción en el ingreso en realidad no tiene asidero. Ahora, ¿cómo suma el conocerse entonces que fue decisión de los hijos de la Presidenta de la República el no abrir la puerta? Es decir, que no tenía nada que ver con que se estuviesen cambiando, sino que ya había sido una decisión de ellos el no querer abrir la puerta hasta que llegara la defensa, que esto podría ser entre 10, 15 o tal vez media hora. Es que en un acto urgente como ese no se necesita que esté la defensa necesariamente para el ingreso. Ya la defensa puede intervenir después en los actos concretos de, por ejemplo, el registro domiciliario, por ejemplo, el registro personal, por ejemplo, el registro vehicular o la incautación de bienes. Es decir, no necesariamente en el ingreso al domicilio tiene que estar la defensa para que haya un acto legítimo. Estos actos se consideran en la ley como actos urgentes e inaplazables. Es decir, si pasa el tiempo, entonces puede haber una afectación a los fines de la medida. Hace mucho tiempo se dijo por parte de Edmond Lockhart que el tiempo que pasa en una investigación es la verdad que huye. Por eso es muy importante actuar de manera urgente, inaplazable, rápida, inmediata. Ahora, ¿cómo se toma entonces, teniendo en cuenta que la Presidenta de la República ayer la vimos con un reloj que era muy parecido a un Rolex que ella ha lucido y que finalmente cuando los miembros del Ministerio Público han ido a revisar el día sábado no encontraron ninguno ni en su casa ni tampoco en la residencia de Palacio de Gobierno? ¿Cómo se toma entonces esta actitud o esta acción de la Presidenta de la República? ¿Cómo podía contrastar? Se siguen ampliando las sombras, siguen creciendo incertidumbres, se tejen más sospechas en su contra, porque los policías y la fiscalía van a la casa de los Rolex y terminan encontrando relojes BB, Swarovski, Bulova, que son marcas respetables, pero no es la que estaban buscando. Entonces, si la presidenta, y esto es un tema de sentido común, no necesita ser abogado para eso, utiliza unos relojes de determinada marca y se le ve continuamente en cada evento, luego se le abre la investigación por los Rolex, se ordena el allanamiento con fines de búsqueda de los Rolex y finalmente los Rolex no están, solo se encuentra, en la propiedad se encuentra una tarjeta, un certificado de un número de serie en relación a uno, no los otros. Entonces la gran pregunta es, ¿y los Rolex dónde están? ¿Qué hizo? ¿Dónde los ocultó? ¿Dónde los guarda? ¿Dónde los tiene? No, y aparece al día siguiente de este allanamiento, esta diligencia con otro reloj muy parecido. ¿Eso qué podría interpretarse por parte del Ministerio Público? Que tiene un lugar distinto al de su domicilio en Surquillo y Palacio de Gobierno, donde tiene sus bienes. Lo cual, repito, incrementa la incertidumbre que juega muy mal en su contra. A ver, ¿usted tiene experiencia en este tipo de allanamientos dentro de Palacio de Gobierno? Porque sí, lo hemos visto en la defensa del señor Pedro Castillo. Y veíamos una situación muy similar con la defensa del señor Joseph Campos en su momento y es difícil no hacer el símil con el del señor Eduardo Pachas, que en su momento se opuso a esta acta de allanamiento, incluso en la que se dio en esta diligencia, y también tuvo un roce con el coronel Harvey Colchado, no reconociendo incluso lo que se había encontrado, las acciones que se tomaron. Ahora, la Presidenta de la República ha dicho una versión ante todo el Perú a nivel nacional en un mensaje asegurando que era porque no se vestía su hijo. Pero en esta acta de allanamiento se ve la firma, la huella digital y el DNI de su hijo admitiendo que fue una decisión propia. Esto, ¿cómo suma a la defensa y cómo resta, es decir, al Ministerio Público, cómo le suma y cómo le resta a la defensa de la propia jefa de Estado en sus argumentos? Suma al Ministerio Público porque le dan más elementos. El juez cuando autorice una medida, el primer requisito que tiene que cumplir es que haya una sospecha razonable, que se traduce en que haya un conjunto de evidencia mínima suficiente para poder limitar el derecho, por un lado, a la inviolabilidad del domicilio,
Por otro lado, el derecho que tiene al secreto de las comunicaciones, aunque en este caso concreto el juez no autorizó, es extremo, pero se tratan de derechos fundamentales que requieren cierta información. Y por supuesto que la Fiscalía viene acopiando más información. En segundo lugar, bueno, no hay una sincronía en las declaraciones, en todo caso, de la presidenta y de su hijo, de su familiar. Porque mientras la presidenta da un argumento de que básicamente no dejaron tiempo para que se ponga pijama, el hijo dice, no fue esa la razón, simplemente no le quise abrir. Entonces tienen que alinear los puntos para que la presidenta pueda dar una explicación satisfactoria. Y en tercer lugar, lo más importante, hemos escuchado un conjunto de versiones que en derecho se conocen coartadas, justificaciones de parte del imputado, su defensa o los ministros. Una ministra que deslizaba la posibilidad de que no se trata de un Rolex original, sino uno Bamba, un abogado que sale a decir, y si se trata del regalo de un fan enamorado, y escuchamos declaración tras declaración, una más extravagante que la otra, que en realidad, en lugar de ayudarla, termina empantanando la situación de la presidenta, oscureciéndola, generando una ambigüedad y un halo de criminalidad en su contra. Ahora, ¿cómo toma usted las acciones contra el coronel Harvey Colchado? Usted ha estado del otro lado, cuestionando en su momento también la acción de la DIVIAC. ¿Coincide en eso ahora? Pero recordemos que cuando se presenta la denuncia, yo públicamente rechacé que se me haya comunicado la denuncia. Entonces, no lleva mi firma, lleva la firma del doctor Pachas. Yo consideraba que no era una medida adecuada, porque podía tomarse como un ejercicio abusivo del poder. Entonces, eso es lo que vemos ahora. Si es que se destituye al coronel Colchado por esta actuación, eso en definitiva va a ser una represalia y eso no tiene amparo jurídico. Eso sería un ejercicio abusivo del poder. ¿Por qué una represalia teniendo en cuenta en este argumento que da el ministro del Interior que todos pueden ser removidos y cambiados en medio de cualquier situación como por ejemplo la que está afrontando la jefa de Estado? Pero no es que todos pueden ser removidos y cambiados. Para eso tiene que seguirse un debido procedimiento y, oh casualidad, lo van a cambiar cuando es el jefe de DIVIAC que ha participado en este operativo. Y ha participado porque le corresponde funcionalmente participar y porque concretamente tiene una orden del juez. Cosa distinta sería que el coronel Colchado intervenga, ingrese al domicilio, alegando, por ejemplo, no tengo orden del juez, pero hay delito flagrante. No podría haber delito flagrante porque el delito se habría cometido, según la imputación, es del 2021 hasta marzo del 2024. Entonces, no estamos en un escenario de flagrancia. Pero eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que el coronel Colchado, con los fiscales, está liderando el doctor Hernán Mendoza, han ingresado porque un juez se los ha autorizado. Claro, el juez Juan Carlos Checli. Exacto. Ahora, la defensa está pidiendo que se adelante precisamente esta declaración de la jefa de Estado, pero en su momento los han tenido allí también presentes. Y lo que se conoce, según lo que ha podido mencionarse en este comunicado del Ministerio Público, es que se da el 5 porque es lo que pide la defensa. ¿Cuál sería su lectura de la estrategia legal que hoy quiere implementar, en todo caso, la defensa ante la ciudadanía y los medios en general? Es sinuosa porque a partir del estallido mediático, a partir de la conmoción social que generan los actos de intervención de los órganos de justicia, es que acomodan sus posiciones. Primero se pide una reprogramación y acá hay que rescatar y subrayar que lo que planteó la defensa es que conforme a la agenda presidencial tenemos una presidenta saturada en 2 semanas, que se considere a partir de la 3ª semana. 1. 2, se dijo que la agenda era tan saturada que se considerase la posibilidad de hacer las 2 diligencias en una, es decir, la exhibición de los relojes y la declaración de Dina Boluarte el mismo día. Luego, finalmente terminan señalando que sí van a acudir el viernes, que está programada para el viernes. Y como un tercer momento, lo que hace es decir, no, que se adelante de forma inmediata. Claro, porque sí lo puede hacer. Es verdad que el Código Procesal Penal autoriza que el imputado pueda declarar en cualquier momento. ¿Y por qué no lo hizo antes? Esa es la gran pregunta. Si tienen toda la información clara, entonces ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué generar allanamientos? ¿Por qué incautaciones? ¿Por qué registros domiciliarios? Porque esto lo ha provocado la propia Boluarte. Hay que señalarlo, la propia presidenta Boluarte, con su conducta procesal, es la que ha generado esta situación. Si no, el juez no lo hubiese autorizado. De hecho, el juez ha hecho un análisis en su resolución de más de 40 páginas, en donde expresa en un acápite los riesgos que existen
de poder desaparecer los relojes y finalmente los relojes han desaparecido. Ahora, confírmeme esto, ¿el juez Juan Carlos Checle es el mismo que da las órdenes para ciertos allanamientos y diligencias contra el expresidente Pedro Castillo? Sí, es el mismo juez. Bajo el mismo criterio. Claro, que en su resolución, de hecho, dice, primero, yo mismo he sostenido y la sala me ha ratificado el criterio que al presidente solo se le puede investigar en diligencias preliminares, no más. ¿Qué es lo que se está haciendo? Exacto, con lo cual es importante precisar el plazo. En un caso complejo como este, la Fiscalía tiene hasta 8 meses para poder hacer una investigación preliminar, 8 meses. Luego de eso, el caso tiene que congelarse, porque el propio Checle ya ha señalado que el Congreso no podría emitir una resolución acusatoria penal, porque se entienda mejor, no le puede dar luz verde a la Fiscalía para que formalice una investigación y luego acusación, no. Tiene que congelarse el caso. Con lo cual la Fiscalía, por estrategia, podría comprender a más personas si es que encuentra indicios reveladores del delito, y si hay 3 o más personas, ya no estaríamos hablando del caso contra la presidenta Boluarte, estaríamos hablando de un caso de organización criminal, lo cual a la Fiscalía le diera ya no 8 meses, sino hasta 36, solo en diligencia ¿Eso preliminar. respondería a la pregunta de por qué muchos se cuestionan la celeridad? Porque algunos congresistas han dicho, ¿por qué está tan célere la Fiscalía ante una investigación como esta con la Presidenta de la República? ¿Responde a los plazos del delito? Exacto. Hay 3 plazos en diligencias preliminares, que son los 60 días cuando el caso es común, cuando es complejo como este, como claramente lo es por el periodo de investigación, por el alto cargo de la persona investigada, o cuando es crimen organizado. Cuando es complejo 8 meses, cuando es crimen organizado 36 meses, casos comunes simples 60 días. Entonces la Fiscalía ahora contaría solo con 8 meses, que es poco tiempo, para reunir toda la evidencia, para practicar todos los actos de indagación y averiguación, para saber qué pasó. Y luego en su momento, cuando la presidenta concluya su mandato, poder formular la imputación penal que el Congreso le dé luz verde para que continúe con la investigación. Finalmente, ¿cuál es su lectura como defensa también con experiencia de lo que ha sido y bajo los criterios que está usando el mismo magistrado ante este argumento que se esgrime desde el Ejecutivo de que sería una especie de ataque sexista o que porque es mujer la presidenta de la República? A ver, acá hay que ser muy claro. No creo que tenga esos tintes. Lo que ocurre es que cuando le tocaba a Castillo, yo aplaudo, digo que está bien, le paso la mano al juez y digo que siga adelante. Cuando me toca a mí, ¿no? Hay un ataque sexista, hay intereses subalternos, hay una conspiración en mi contra. ¿No? Hay que ponernos de acuerdo. Es el mismo juez, es su misma decisión. Si antes se aplaudía, hoy tiene que respetarse. Muchísimas gracias al doctor Benji Espinosa, abogado que ha estado con nosotros el día de hoy para clarificarnos un poco este tema precisamente de allanamientos a palacios de gobiernos y casas de